os vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Llevamos unos cuantos estudios hablando de el ministerio que lleva a cabo el Espíritu Santo en nosotros, y esto no es exactamente un ministerio del Espíritu Santo, sino una consecuencia de vivir en, con y a través del Espíritu Santo. De hecho, el concepto de que el Espíritu Santo llena a personas, ese concepto de lleno del Espíritu Santo, aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. 4 de ellas antes de Pentecostés. El resto, las otras 11, después de Pentecostés. Parece tener un doble énfasis, o como dos sentidos distintos, el hecho de ser lleno del Espíritu Santo, y más adelante lo veremos. Pero lo que sí tiene son una repercusión muy clara en la vida del creyente. Estar lleno del Espíritu Santo debe ser como el objetivo el cual nosotros debemos tener en nuestra vida. Debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a intentar definir lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a intentar hablar un poco de cómo se produce y del proceso que va a producir en nuestra vida. Una definición, una relación que podemos hacer en la Biblia entre estar lleno del Espíritu Santo también sería vivir espiritualmente o ser espiritual. Es como algo que es un concepto que viene a decir lo mismo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser espiritual o vivir espiritualmente. Por lo tanto, una definición de espiritualidad la podemos encontrar en 1 Corintios 2, del 10 al 16. En 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 16, dice: pero Dios, hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en el versículo 9, que nos dice que cosas que el ojo antes no vio ni que el oído oyó, y ahora dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y fijaros en este texto como dice varias cosas sobre el que es lleno o controlado por el Espíritu Santo. Nos dice que nadie conoce las cosas de Dios salvo el que el Espíritu Santo se las revela. Con lo cual, una cosa que nos dice este texto es que para conocer las cosas de Dios necesitamos tener al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Segunda cosa que nos dice este texto es que no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, es decir, nos capacita. ¿Vale? Lo vemos aquí, nos capacita para hablar. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, acomodando nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios a lo que viene de Dios, a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es decir, la obra del Señor, la gente la puede conocer. El que no cree en Dios puede incluso entender que es un hecho histórico, el hecho de que Jesús estuviera aquí, de que murió, de que predicase, pero para él es una locura el hecho de que Jesús resucitase. El hombre natural no puede entender lo espiritual, para él es una locura. Y no las puede entender
porque hay que discernir espiritualmente. Es decir, el Espíritu Santo también nos va a ayudar a discernir, a diferenciar la verdad, lo espiritual, la realidad, de aquellas cosas que no son tan reales. Así que aquí en este texto vemos algunas características de lo que significa estar lleno o controlado por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu en el creyente juzga, examina, discierne, capacita, pero todo esto tiene un progreso, todo esto tiene un camino. Ahora, para ser espiritual, para vivir espiritualmente, nos hace falta estas tres cosas. La primera, la regeneración, que es básicamente ser salvo. Es decir, si no tienes al Espíritu Santo, no puedes vivir conforme al Espíritu Santo. La segunda, ahí dice los ministerios de Dios en la vida del creyente, es decir, que dejar que Dios vaya actuando en tu vida. Si Dios no actúa en tu vida, si le pones límites, por ejemplo, pecando, entonces no vas a dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y el tercero, tiempo. Porque la madurez no ocurre en un momento, requiere tiempo. ¿Por qué? Pues lo veremos después también, pero la realidad es que conforme tú vas aprendiendo cosas, te vas dando cuenta de otras cosas, por lo tanto empiezas a madurar en otros ámbitos. Y cuando maduras en esos ámbitos, te das cuenta de otros ámbitos que no conocías y ahora tienes que empezar a madurar en esos otros ámbitos. Entonces, conforme vas madurando, te vas dando cuenta de las cosas en las que necesitas cambiar. A esto hay un concepto que se utiliza muchas veces, que es el concepto de la frontera del conocimiento. ¿Qué es la frontera del conocimiento? Pues no es un concepto bíblico, ni esto tiene nada que ver con teología, se utiliza en psicología, en las empresas, incluso muchas veces para motivar, ¿no? Y lo que dice es, mirad, si yo sé muy poco, esto es un círculo, en este círculo está lo que yo conozco, lo que yo sé, dentro de este círculo. Pero el círculo tiene una frontera. Esta frontera es lo que separa lo que yo conozco de lo que desconozco. Cuando yo conozco muy poco, la frontera es pequeña. Por lo tanto, yo percibo muy pocas cosas que desconozco. Pero cuanto más conozco, la frontera es más grande, por lo tanto, me doy cuenta de aquellas cosas, de muchas más cosas que desconozco. Entonces, cuanto más aumenta mi conocimiento, más me doy cuenta de las cosas que desconozco. Pues eso explica muy bien el proceso de madurez. Cuando tú eres niño, tu relación con el mundo, con las cosas, es pequeña. Por lo tanto, eres capaz de madurar muy poco, solo en este ámbito. Pero conforme vas descubriendo y vas aprendiendo, vas creciendo también en edad, te vas dando cuenta de todas aquellas cosas en las que todavía puedes madurar. Pues espiritualmente sucede eso también. Un recién convertido muchas veces piensa que ha descubierto América, y es verdad, pero no se da cuenta de todo lo que desconoce. No se da cuenta de todo el proceso que le queda por saber. Y cuanto más estudias la Biblia, más te das cuenta de lo que desconoces de la Biblia, de lo que te queda por saber. Pues esto es lo que hace falta para madurar, ¿no? Tiempo para ir descubriendo aquellas facetas que todavía te quedan por cambiar. Siguiente punto sería el papel del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en precisamente llenarte del Espíritu Santo y vivir espiritualmente. Si la madurez es un aspecto clave en la espiritualidad, entonces el que debe realizar eso no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Vamos a ver un ejemplo. Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. No es lo mismo conocer la voluntad de Dios que la perspectiva de Dios o que la intención de Dios. No es lo mismo saber que Dios quiere que ocurra esto a entender por qué quiere Dios que ocurra eso.
Juan 16, del 12 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues nos declara la voluntad de Dios, nos declara la verdad de Dios y nos ayuda a entender a Dios. También este papel que realiza el Espíritu Santo también tiene que ver con la oración. Orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer 2 versículos. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero tú, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque Jesús dice muchas veces, pedid y se os dará, llamad y se abrirá. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y lo repite un montón de veces. Fórmulas similares. Pero en este versículo se nos dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la clave, conforme a su voluntad. Por lo tanto, lo importante sería descubrir cuál es su voluntad. ¿Y cómo descubrir cuál es su voluntad? Romanos 8:26 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro desconocimiento, pues que hemos de pedir como conviene. ¿Veis? El Espíritu es el que nos enseña a pedir como conviene, porque esa es la clave. La clave no es orar muchas veces por una persona para que se sane. La clave es orar conforme o dentro de la voluntad de Dios. Y ocurrirá la voluntad de Dios, evidentemente. Ahora, ¿eso significa que orando una vez ya está? No, a veces hay que esperar un tiempo hasta que ocurre la voluntad de Dios. Abraham estuvo esperando 20 años hasta que finalmente tuvo a un hijo con su mujer. 20 años. Pero es que su hijo Isaac también estuvo 20 años esperando hasta que Rebeca le dio a luz a Esaú y Jacob. 20 años hasta que se quedó embarazada. Y dice que Isaac oraba, ponía esa situación en las manos de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Isaac tuviera un hijo? Claro, porque si no, no se iba a cumplir la promesa del pueblo. Así que era la voluntad de Dios, pero estuvo 20 años orando. Así que la cuestión aquí no es orar muchas veces, la cuestión aquí es orar conforme a la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, ¿cuántas veces vas a orar por ella? ¿Muchas? Porque sabes que es la voluntad de Dios. El creyente, en tercer lugar, también juega un papel el Espíritu Santo en cuanto, como hemos visto también, en los dones del Espíritu, ¿no? Es decir, el ejercicio de estos dones va acompañado con la presencia del Espíritu Santo. No es solo que te dé los dones, sino es además que el Espíritu Santo es el que va a hacer que tú los ejerzas, que tú trabajes con ellos y que esos dones se puedan desarrollar en ti. Primera de Corintios 12:7 lo dice así. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, el Espíritu se manifiesta para provecho. Y este es el texto que habla de los dones, precisamente. Por último, también dice ahí para la victoria. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la victoria. Y no la victoria respecto a la salvación, sino la victoria en nuestra vida diaria, en nuestra santificación. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. En conclusión, la llenura del Espíritu Santo es la clave para que un creyente sea espiritual. Y entendiendo esta espiritualidad como una madurez
en el Señor. Ahora, como dije antes, esto es un proceso, ¿no? Si la espiritualidad está relacionada con la madurez, entonces ¿puede haber grado de espiritualidad? ¿Puede haber niveles de espiritualidad? ¿Hay niveles de madurez? Sí. Pues entonces puede haber niveles de espiritualidad. Mirad, Pablo va a predicar y abre la iglesia en Corinto sobre el año 50 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. Pero Primera de Corintios la escribe, dicen algunos, unos 6 años después, en el año 56, Primera de Corintios. Y lo que vemos en esta primera carta es a Pablo echando broncas, pero broncas muy fuertes por pecados, incluso pecados muy graves, que están permitiendo dentro de la iglesia, que están permitiendo que ocurran. Con lo cual, ¿esos cristianos tenían al Espíritu Santo? Sí, porque en su segundo viaje misionero, Pablo, cuando predica y abre la iglesia, los bautiza, reciben al Espíritu Santo, con lo cual tienen al Espíritu Santo. Pero, sin embargo, Pablo los trata como personas inmaduras, como personas que todavía necesitan leche, inmaduras espiritualmente hablando. Y Pablo incluso les dice, oye, con el tiempo que lleváis ya era para que fuerais maduros, pero no lo sois. Así que, ¿con qué se relaciona la llenura del Espíritu Santo? Se relaciona con el control que el Espíritu Santo tenga sobre tu vida. Es decir, tú vas a ir madurando conforme el Espíritu Santo vaya controlando cada vez más tu vida. Y ahí tenemos que hacer una diferencia. Porque en los textos que he dicho al principio que aparece la llenura del Espíritu Santo en 15 textos, ¿no? 4 antes de Pentecostés y 11 después. Pues parece ser que esta llenura del Espíritu Santo tiene 2 ámbitos. Por ejemplo, ahí está. Hay ejemplos, por ejemplo, Juan el Bautista, o Elizabeth, o Zacarías. Juan el Bautista, siendo bebé, dice en Lucas 1:15, porque éste será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. De Elizabeth también se dice que ella fue llena del Espíritu Santo cuando se quedó embarazada. De Zacarías, que se había quedado ciego, cuando él da el discurso, dice que fue lleno del Espíritu Santo y entonces dio el discurso. En Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando desciende el Espíritu Santo, nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas diferentes. En Hechos 4:8, ahora es Pedro el que, lleno del Espíritu Santo, da un discurso delante de los fariseos, de los sacerdotes que le están juzgando. En el capítulo 9, versículo 17, es Pablo cuando tiene la visión de Jesucristo, el cual dice, después de convertirse, que fue lleno del Espíritu Santo. Y en el capítulo 13 también, de Hechos, en el capítulo 9, dice que cuando Pablo empezó a predicar, también fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí es la primera faceta que podemos entender sobre el Espíritu Santo, y es un momento puntual, un hecho soberano, dice ahí, ¿no? Un hecho soberano en el que Dios quiere que ocurra algo y entonces te llena del Espíritu Santo en un momento puntual para que eso ocurra. Quizá para capacitarte, quizá, no lo sé, pero para que eso ocurra en ese momento especial. Sin embargo, en otros textos, por ejemplo, Lucas 4:1, hablando de Jesús, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando eligen a hermanos que sean maduros entre ellos, dice de ellos, bueno, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En capítulo 7, versículo 55, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando tiene la visión, cuando le van a apedrear, tiene una visión. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar, da un discurso lleno del Espíritu Santo y entonces tiene esta visión. Y dice de él que era un varón lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y está hablando de Bernabé. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué digo que esto es una faceta distinta? Porque vosotros creéis que en estos textos que acabo de decir, ¿está hablando de momentos puntuales o está hablando de personas que en su vida estaban llenas del Espíritu Santo? Está hablando de personas que constantemente estaban controladas por el Espíritu Santo. No sé si veis la diferencia. En los primeros textos, Pentecostés, Zacarías, Juan el Bautista, habla de momentos puntuales en los que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo para realizar una obra. Pero en todos los textos que he leído después, no está hablando de hermanos que en un momento son llenos del Espíritu Santo. Están hermanos maduros y llenos del Espíritu Santo. Bernabé, los 7 que eligen. ¿Veis la diferencia? Entonces, muchas veces nosotros nos podemos equivocar en esto, en pensar que estar lleno del Espíritu Santo es una experiencia que yo tengo con el Señor. En un momento, en un culto, porque estoy sintiéndole, y no. O muchas veces podemos pensar lo opuesto, no, estar lleno del Espíritu Santo es ser súper santo y no pecar nunca. Pues tampoco es correcto. Mirad, estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con que el Espíritu Santo controle tu vida. Cuando tú le pides a Dios, Dios, te cedo el control, entonces Él te utilizará, quizá puntualmente, y te mandará el Espíritu Santo para capacitarte en este punto. O quizá controlará tu vida y te ayudará, como hemos leído antes, a superar, a vencer el pecado, como hemos leído antes. En el texto, hemos leído antes, y yo voy a decir el texto, para que no... Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu, así, viviendo por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Es decir, vivir por el Espíritu, vivir lleno del Espíritu Santo, te llevará a vencer las obras de la carne. Por lo tanto, estar lleno del Espíritu Santo no es solo una experiencia puntual. Estar lleno del Espíritu Santo, como he dicho antes, tiene que ver con la madurez, con el control de tu vida. Estar lleno del Espíritu Santo tendrá un efecto en tu vida, o unos efectos que veremos ahora. Pero, sin duda, después de todo lo que he dicho, estar lleno del Espíritu Santo es una investidura. Es como si te estuvieran vistiendo con un poder soberano de Dios para una actividad en un momento concreto y para cambiarte y transformarte. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser transformado? ¿Quieres vencer el pecado en tu vida? Solo hay un camino, que es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres vivir en victoria, como hemos leído antes? Solo hay un camino. ¿Quieres ser utilizado por Dios a través de tus dones? Los dones te los ha dado Dios. Tienes al Espíritu, eres hijo de Dios. Dios te ha dado dones. ¿Quieres poder trabajar con ellos? Pues deja que Dios controle. Porque si hablábamos la semana pasada o hace 2 semanas que era más importante el carácter que los dones, que tú puedes tener los mejores dones, pero que tu carácter podía anular toda obra que hicieras, tu orgullo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambiar tu carácter. Por lo tanto, tú quieres trabajar conforme a tus dones, conforme a las capacidades que Dios te ha dado, por lo tanto es su voluntad que trabajes en ellas. Pues no te queda más remedio que vivir por el Espíritu Santo. Así que, si esto es algo divino, es algo poderoso,
Después nos encontramos con personas que cuentan su testimonio y dicen, yo un día el Señor vino a mi vida, yo estaba en las drogas, y de repente, ¿y por qué? Y de repente salen de todo, lo dejan todo, porque esto es el poder de Dios. Pero sin embargo, en nuestro día a día, dejamos que Dios controle nuestra vida real, dejamos que Dios controle nuestro carácter. Vamos conduciendo, alguien hace una imprudencia, llevamos toda la razón del mundo, pero ¿cuál es nuestra reacción? Estamos en el trabajo sufriendo injusticias, sufriendo que se aprovechen de nosotros. ¿Y cuál es nuestra reacción? Dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Porque, fijaros, una de las características que vamos a ver ahora, o de las consecuencias que tiene estar lleno del Espíritu Santo, ahí he puesto 3, pero la de en medio, y es una implicación evangelística. Es decir, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, y podemos leer muchos ejemplos en la Biblia, ahí pone algunos, ¿no? Cuando son llenos el día de Pentecostés, pues se salvaron como 3.000 personas. Más adelante, Pedro da otro discurso en el capítulo 4 y también se convierten al Señor una multitud. Y en el capítulo 5, muchos eran sanados, o todos eran sanados, incluso venían de otros pueblos para que los discípulos los sanaran, y dice, y muchos se convirtieron. En el capítulo 6, versículo 7, que antes leímos el 3, de elegir a varones piadosos, voy a leer el versículo 7 de ese mismo texto. Hechos 6, 7. Dice, y crecía, es decir, habían elegido hermanos maduros y llenos del Espíritu Santo para trabajar. Y ahora dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto, ¿cuántas veces se nos ha dicho? Que sacerdotes de los que mataron a Jesús se convirtieron. ¿Pero por qué se convirtieron? Pues al ver cómo personas maduras, llenos del Espíritu Santo, estaban trabajando. Y el testimonio que ellos daban, debido a esta madurez y a esta llenura del Espíritu Santo, hacía que este fuera el resultado. Pablo fue lleno del Espíritu Santo después de su conversión, como también he nombrado antes. ¿Y cuál es el fruto de la vida de Pablo? Pues Pablo, yo no sé cuántas iglesias abrió, la verdad. Hizo 3 viajes misioneros. En el tercero creo recordar que no abrió ninguna iglesia, simplemente visitó las que ya había abierto, pero en los 2 primeros viajes misioneros, yo no sé cuántas iglesias abrió Pablo y cuántas personas se convirtieron a través de la predicación de Pablo. Pero no termina ahí, es que Pablo escribe 14 libros de la Biblia. ¿Cuántas personas se habrán convertido a través de la lectura de sus 14 libros de la Biblia a lo largo de la historia? Es decir, cuando Dios te llena con el Espíritu Santo, una de las consecuencias que va a tener es la implicación evangelística. Es ser de testimonio. Es que otros vean a Cristo a través de ti. Y esa es la primera consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo, que es tener el carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Antes hemos leído en el primer versículo que leímos, termina diciendo, en el primer texto, 1 Corintios 2, el versículo 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así termina. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué será la mente de Cristo? ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Se os ocurre algún texto que nos pueda dar alguna característica de cómo es la mente de Cristo? Bueno, mi mujer estuvo predicando de Filipenses, el libro de Filipenses, hablando de este tema, ¿no? Pero Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo, ¿no? Más el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo es esto que nosotros debemos aspirar o lo que va a producir el Espíritu Santo en nosotros? Seguro que muchos conciben en ser como Cristo, pero reflejado en mi carácter. Es decir, como yo soy una persona introvertida, pues, y soy cristiano, tengo al Espíritu Santo, pues probablemente, seguramente Cristo también era introvertido. Y veo algún aspecto de mi personalidad en Cristo. Y tendría que ser al revés. Otros dirían, no, como yo soy muy extrovertido, pues exaltarán esta faceta de la personalidad de Cristo, ¿no? Cristo era muy extrovertido, iba hablando con todo el mundo y allí predicaba en voz alta, así que yo soy así porque tengo el carácter de Cristo. No. Mirad, el amor tiene ternura, pero no solo ternura, sino también sacrificio. Y a veces rectitud y justicia. Cuando Cristo trataba a niños, los trataba con ternura. Pero cuando fue al templo a derribar las mesas y a echar de allí a los cambistas y a los que vendían animales, Jesús no estaba allí tranquilito, venga chicos, venga, salid de aquí, que esto muy mal, muy mal. No, Jesús estaba allí pegando patadas, pegando voces e insultando. Más que insultando, vamos a decir, diciendo verdades. Pero ¿eso quiere decir que Cristo no les estaba mostrando amor? Es que a veces decir la verdad pues provoca daño. Y a nadie le gusta, por ejemplo, yo pongo el ejemplo con mis alumnos, ¿no? A nadie le gusta que le digan que es un vago. Pero muchacho, es que no estudias, es que no haces ni el huevo, es que tu suspenso es porque eres un vago, no porque yo haya sido muy malo y muy severo contigo. Es que no haces lo suficiente. ¿Pero por qué se lo digo? Sabiendo que eso puede provocarle un daño, a lo mejor pequeño, pero le puede provocar un daño. ¿Pero por qué se lo decimos? Porque necesita oírlo para reconocerlo y cuando lo reconoce puede empezar a cambiar. Porque si no lo reconoce, no cambiará nunca. Y a veces, para que lo reconozca, se lo tienes que decir. Y a veces hay que decir una verdad, que será incómoda. No siempre hay que decir la verdad, ¿vale? El otro día una alumna, yo es que siempre digo lo que pienso. Bueno, pero ¿a ti quién te ha preguntado? ¿No? Si no te han preguntado eso, ¿tú para qué le dices eso? Sí, a veces hay que decir la verdad, pero no siempre hay que decir todo lo que se piensa, porque es innecesario. Pero cuando se dice la verdad, y sobre todo cuando tu intención es que la otra persona cambie, lo que estás demostrando es amor. La Biblia dice que, lo voy a parafrasear, ¿vale? El padre que no castiga a sus hijos, lo destruye. Proverbios. Pero el gozo, por ejemplo, no solo se manifiesta en felicidad, sino también en medio de la tristeza. Primera de Pedro 1:6 es un poco lo que nos compartía Juanmi el otro día, ¿no? Como ellos, en mitad del sufrimiento que estaban pasando, pues les anima a tener gozo, basado en que, oye, sois hijos de Dios, esto debe permitir tener gozo, estar seguros de que sois hijos de Dios. Y llega primero Pedro 1:6 y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El gozo en mitad de las pruebas. La paz incluye tranquilidad, pero también puede implicar crear problemas. Porque a veces, para conseguir la paz, hay que confrontar. Hay que
enfrentarte a la persona y decir, a ver, ¿qué te pasa conmigo? Y eso será un momento que muy pacífico a lo mejor no es. No te vas a pegar, ¿no? Pero le estás confrontando, estás sacando a la luz eso que estaba metido debajo de la alfombra. Y es un momento de nervios, un momento incómodo, pero que va a generar paz. Así que la paz incluye tranquilidad, pero también puede crear problemas. Como dice Mateo 10:34, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La longanimidad, la paciencia, pues incluye saber esperar, ¿no? Pero tampoco excluye el hecho de buscar y estar activo para que algo ocurra. No es solo quedarte pasivamente a que llegue el día, también implica actividad. Así que es verdad que tener el carácter de Cristo es algo tan amplio y explicar cada uno de estos dones pues nos implicaría bastante tiempo, ¿no? Pero es verdad que para nosotros nos cuesta mucho trabajo. O más bien nos resulta imposible en ciertas circunstancias. Hay momentos en los que no te va a salir ser bueno, aunque el fruto del Espíritu hay bondad. Y hay momentos en los que a ti no sale de ti ser bueno. Por eso, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Fijaros, 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo con todo este ejemplo? Dice, yo no corro sin sentido, corro sabiendo cuál es la meta. Es decir, veo que es algo que merece la pena. Y si estamos hablando hoy de ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que entender que es algo que merece la pena. Por lo tanto, si merece la pena es algo que te tienes que esforzar. Y dice, y lo pongo en servidumbre. Es decir, ¿qué está haciendo Pablo? Me pongo en las manos de Dios como siervo suyo a trabajar. ¿Para qué? Porque esa es la manera de ganar. La manera de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuál es? Si ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu controle tu vida, ¿cuál será la manera de esforzarte? ¿En qué te tienes que esforzar? En rendirte, en abandonarte, en ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Vamos a decirlo de una manera un poco más fuerte, en anularte. Ya no son tus deseos, tus pensamientos, tu carácter, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y cualquiera que escuche esto dirá, ¿pero qué locura es esta? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo como persona no valgo? Y te equivocas. Porque lo que va a producir en ti es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque Dios te ama tal y como eres, pero no para dejarte tal y como estás. Dios quiere transformarte y cambiarte. Dios quiere hacer de ti el mejor tú que puedas llegar a ser. El otro día le ponía un ejemplo a una chica. Vamos a ver, porque la chica, estaba yo de guardia y tenía ahí un grupo de chicos de tercero de la ESO y estaban aquí dos chicas que me estaban interrogando, ¿vale? Me preguntaron por toda mi vida. No me conocían de nada y me preguntaron por toda mi vida. La primera vez en mi vida que las veía y ahí, pum, 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 pum. Digo, vamos a ver, vosotras dos sois amigas, ¿no? Sí. Pues dime una cosa mala de ella. Y se queda, pues que es muy pesada. Digo, vale, ahora tú dime una cosa mala de ella. Y me dijo, no sé qué. Digo, vale, ahora dime tres cosas buenas de ella. Y me dice, pues que es muy guapa,
que es muy graciosa y es muy buena. Digo, vale. Digo, tú ahora dime 3 cosas buenas. Y me dice, pues que es muy guapa, que es una buena amiga y que me quiere mucho. Digo, vale. Digo, ser guapo, ser guapa, que las dos sois guapas, ¿qué mérito tiene? Es decir, ¿tú qué has hecho para ser guapa? Nada, has nacido así. Ahora, ser buena, ser confiable, ser una buena amiga, ser alguien que ayuda al lado, ¿eso tiene mérito? Eso sí. Y si algo que no tiene mérito, ¿por qué lo valoras tanto? ¿Por qué le das tanto valor a algo que no tiene mérito, que tú no te has ganado, que lo tienes porque has nacido así? Sin embargo, a la hora de elegir una amiga, oye, estas cosas por las cuales se tiene que esforzar, dale valor a eso. Y las dos se quedan, muy bien. Pero es la verdad, muchas veces, oye, ¿merece la pena negarte a ti mismo? ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será la meta por la cual tienes que esforzarte y luchar? Pues si el resultado merece la pena, es porque es algo valioso. Y conforme al valor que tiene, así será el esfuerzo que tienes que realizar. Por lo tanto, si el esfuerzo es negarte a ti mismo, pues esto es lo que necesitamos. Y el producto, tendrás el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que de ti va a salir el hablar, el gritar, el insultar, dirás, no, ese soy yo. Cristo, habla tú, por favor. Y quizás dices las mismas cosas. Oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te has metido aquí en medio? Pero la manera será distinta. Quizás las injusticias de tu jefe, quizás las hables. Yo no digo que no haya que hablarlas. Pero la manera en la que lo harás será distinta. Y quizá intenta ser comprensivo y decir, oye, ¿tú crees que esto está bien? ¿Tú no te das cuenta de la injusticia? La manera será distinta. Pero claro, a mí no me sale esa manera. De mí no sale. De mí sale, es que eres un desgraciado, mira que haces esto. Y de mí más, que yo soy bastante borde. Vamos a dejarlo ahí. Pero, ¿veis? Porque no se trata de lo que sale de mí. Se trata de que tengo que dejar que Cristo controle mi boca, mi pensamiento, mi carácter y lo que yo soy. ¿Cómo hacer esto? Pues llenándote del Espíritu Santo. Último efecto, otra última consecuencia que tendrá el estar lleno del Espíritu Santo, pues es que tu vida se va a llenar de alabanza, de adoración, de acción de gracias. Y un último punto que pone ahí también, de sumisión. De sumisión. Efesios 5, 18 al 21. Antes hemos leído el versículo 18, bueno, lo he dicho, que es el versículo que dice, no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Pero ese versículo o ese texto continúa en el versículo 19. Dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, es decir, adorando a Dios. Adorando a Dios. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una alabanza que sale del corazón no son simplemente canciones, sino todos juntos, de corazón, adorando a Dios. Y dice después, dando siempre gracias, ¿por cuánto? ¿O por qué? Por todo. ¿Por todo qué significa? Seguro, ¿no? Por lo bueno y por lo malo. Señor, te doy gracias por el sufrimiento que paso. ¿Cuántas veces hemos orado eso? Dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y sigue hablando de mujeres, sujetados a vuestros maridos, o las casadas estén sujetas a sus maridos. Y más adelante, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, lo cual está implicando esta sumisión
de los unos a los otros. Sumisión al Señor que te va a llevar a someterte también en las relaciones. Pues estas serán las consecuencias de tener una vida llena del Espíritu Santo. Último punto, y terminamos. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Vaya, hombre, por fin hemos llegado a lo importante, ¿no? Justo cuando vamos a terminar. La realidad es que en la Biblia no hay una ruta. No hay una oración que dice, ora sí y serás lleno del Espíritu Santo. No hay una manera. Y esto Dios lo hace muchas veces. Yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a ver. Si Jesús un día sana a un ciego, echándole barro en el ojo, otro día escupiéndole, otro día le pone la mano, quita la mano y ve a la gente como árboles y le vuelve a poner la mano y al quitarla ya ve perfectamente. Otras veces le echa barro y le dice, ve al río y te lavas. Si Jesús sana a un ciego cada vez de una manera, ¿por qué lo hace? Pues yo estoy seguro porque si Jesús sanase a todos los ciegos echándole barro y mandándolo al río, ¿qué estaríamos haciendo nosotros con los ciegos? Echándole barro y... ¿Por qué? Porque depositaríamos nuestra fe en el ritual, como si echándole barro se sanarían. ¿Y Jesús qué hace? No, lo hace cada vez de una manera distinta, para que entendamos que nosotros somos un poco torpes a veces, o siempre, para que entendamos que el poder no está en el ritual, está en Cristo. Pues tampoco nos dice cómo ser lleno del Espíritu Santo, no nos marca una manera concreta. Y de hecho en la Biblia ocurre de maneras distintas. Así que no os voy a decir, mira, si oras de rodillas 7 veces a la semana, llenita, ¿eh? No. Si te lees la Biblia 15 minutos al día, por la mañana y otros 15 minutos por la noche, no te preocupes, ahí está el Espíritu Santo. Tampoco. ¿Que eso hay que hacerlo? Sí. Hombre, si no quieres orar de rodillas, si yo tuviera que orar de rodillas, como tengo yo las rodillas, me iba a fastidiar más que otra cosa. Pero la realidad, si estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con dejarse controlar por el Espíritu Santo, entonces hay una cosa que yo sí puedo controlar, que son mis deseos y mis acciones. Yo puedo decir a mis deseos, no. Yo puedo decir, esto no lo hago. Pero lo que yo no puedo manipular son las actividades de Dios. Lo que yo no puedo manipular es que Dios haga lo que yo quiera. Eso no lo puedo hacer. Con lo cual, si la llenura del Espíritu Santo se relaciona con la sumisión a Dios, ¿cómo debo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Leyendo mucho la Biblia? ¿Orando mucho? No. Tiene que ver con negarte a ti mismo y decirle, haz conmigo lo que tú quieras. Es necesario que tú crezcas para que yo mengüe. Así que me voy a dedicar a menguar. Me voy a dedicar a que esta frase, estas palabras, sean una realidad. Y a medida que voy madurando, me daré cuenta de las cosas que debo seguir cambiando. Y poder orar por esas cosas que hoy estoy viendo que, no, es que esto todavía no se lo he entregado al Señor. Y hace 10 años no lo sabía. Pero hoy me estoy dando cuenta. Así que hoy voy a orar para que Dios me ayude a poner esto en sus manos. Y os digo que el Espíritu Santo te irá guiando a que cada día puedas ir poniendo en sus manos nuevos ámbitos en tu vida. Y de esa manera tú puedas ir madurando y cediendo el control al Señor. Por eso os dije al principio que esto debe ser el objetivo de cada creyente. Es un progreso continuo, porque por mucho que madures, siempre tendrás algo más que madurar, siempre tendrás algo más que cambiar. Así que yo lo voy a dejar así un poco abierto, ¿vale? Y terminamos aquí el estudio. Porque ahora quiero que en grupos
podáis hablar ya de manera más práctica, no tan teórica como lo he tratado yo, de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, la misma pregunta, porque básicamente yo solo he dicho pues, que hay que ceder el control a Dios, pero ahora quiero que habléis de cómo se hace eso. ¿Qué cosas tengo yo que hacer para ceder el control a Dios? ¿Qué cosas prácticas puedo hacer en mi día a día? ¿De acuerdo?